días. Acá les dejo alguna ejercitación relacionada con derivadas parciales. Hay toda una serie de ejercicios para que ustedes los vayan realizando. En este primero, bueno, no presenta mayores inconvenientes. Veamos término por término. Este es simple, no vale ni la pena. Acá tenemos e a la u. Recuerden que la derivada es e a la u por u'. Acá tenemos una función logarítmica. Logaritmo de u es u' sobre u. En el segundo ejercicio tenemos un producto de i por una raíz cuadrada, o lo que es lo mismo por una función potencial. La raíz cuadrada es lo mismo que decir este argumento elevado a la 1/2. Tengo que bajar el exponente, dejar el argumento elevado a un exponente menor, o sea, la raíz cuadrada a la sería el argumento a la menos 1/2, y luego por la regla de la cadena, la derivada de lo que tenemos del discriminante. En la tercera tenemos el producto de un seno y un coseno. Lo único que acá en el primer producto es el seno de una variable y en el segundo factor es el coseno de la otra variable. O sea que acá tenemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Recuerden cuando hacemos la derivada parcial respecto de x, y es una constante, como si fuese un número, pero acá nos va a quedar una función constante. En este otro ejercicio vamos a tener la función que predomina acá, es la función logarítmica. La derivada de la función logarítmica es u', que sería todo este argumento que tenemos acá, u' dividido u, o sea que podemos empezar colocando el denominador. Acá vamos a tener una fracción compleja, porque vamos a tener que el denominador es toda esta fracción y el numerador es u', que sería la derivada de todo este argumento, en el cual vamos a tener que la función que predomina es un cociente. Entonces ahí vamos a tener que aplicar la derivada de un cociente, que es u' por b menos u por b' sobre b elevado al cuadrado. Este es un ejercicio que puede ser un poco más, no difícil, pero sí complejo. Entonces hay que hacerlo con mucho orden, con mucha atención, obviamente para no equivocarse. En este otro ejercicio tenemos una función, nuevamente una función logarítmica, pero el argumento es una función senoidal. Esto nosotros lo podemos escribir así para evitar inconvenientes o malentendidos. El argumento de la función seno es todo esto que está entre paréntesis, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la derivada del logaritmo es u' sobre u, colocamos en el denominador sobre u, y u' es la derivada del seno. La derivada del seno va a ser el coseno de todo este argumento, pero por regla de la cadena vamos a tener que realizar la derivada del argumento del seno, o sea del ángulo, que va a ser la derivada de un cociente. Y de vuelta vamos a hacer lo mismo, u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. La f, bueno, es nuevamente una función logarítmica, como para afianzar el concepto de derivada de función logarítmica. Recuerden que acá tenemos que hacer la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, u' sobre u, bastante simple. Esta otra expresión vamos a tener el primer término, no hay mayor inconveniente. El segundo término tenemos un producto de x por una función exponencial. Cuando vamos a hacer la derivada parcial respecto de x, el primer término nos va a quedar y más, y acá vamos a tener que aplicar la derivada de un producto, porque vamos a tener que el primer factor es x, el segundo factor es una función de x, entonces sí o sí vamos a tener que aplicar la derivada de un producto, o sea, u' por b más u por b'. En este caso hay que estar muy atento porque el x en el segundo factor está como denominador. Si está como denominador es como si estuviese en el numerador elevado a la menos 1. Entonces vamos a tener que bajar ese signo negativo, en realidad vamos a tener que bajar el exponente menos 1 y va a quedar x elevado a la menos 2. O sea, x al cuadrado en el denominador. En esta otra, en este otro ejercicio, acá tenemos u, que es una función, a diferencia de todas las anteriores que son z función de x, y acá es el único que he puesto, en el cual tenemos u función de x, y z. O sea, acá tenemos una función cuyo dominio está en el espacio.
y tenemos un producto de z al cuadrado por logaritmo de xy dividido x. Tenemos que hacer la derivada parcial respecto de x. En ese caso z al cuadrado es una constante, pero luego vamos a tener que aplicar la derivada de un cociente, porque vamos a tener acá que x forma parte del argumento de la función logarítmica y está en el denominador. Cuando hagamos la derivada parcial respecto de y, va a ser un poquitito más simple, porque vamos a tener z cuadrado sobre x, va a ser una constante, y vamos a tener que calcular solamente el logaritmo de xy respecto de y, o sea, u' sobre u. En esta otra ejercicio, el y, tenemos dos términos, donde en el primer término tenemos x cuadrado por coseno de xy. Cuando hagamos la derivada parcial respecto de x, vamos a tener que aplicar la derivada de un producto, o sea, u' por b más u por b'. Recordemos que la derivada del coseno es menos el seno. En este caso vendría a ser menos el seno de x por y por la derivada del argumento por regla de la cadena. Luego en este último término, mucha atención, porque cuando hagamos la derivada respecto de x, acá x es la base, no, digamos, x es la base, o sea que vamos a tener que bajar el exponente, que es y dejar x elevado a un exponente menor, o sea, elevado a la y menos 1, por la derivada de y respecto de x. O sea, ahí no vamos a tener problema porque va a ser y una constante, entonces va a ser igual a 1. En cambio, cuando hagamos la derivada de esta expresión respecto de y, en el primer término no vamos a tener la derivada de un producto. Algunos lo pueden realizar como derivada de un producto, pero es una pérdida de tiempo. Es mucho más rápido interpretar como que acá x al cuadrado es una constante y directamente hacemos la derivada del coseno de xy respecto de y. Y acá vamos a tener que y lo vamos a tener como exponente. O sea, es como tener acá una función exponencial, ¿no? Entonces ahí van a recordar ustedes que la derivada de esta sería a elevado a la x o a elevado a la u, que sería la misma expresión a la u por el logaritmo natural de la base por la derivada de y respecto de y, que es igual a 1. En este otro caso, acá tienen z, que es xy. Bueno, acá yo cambiaría para... Estamos más habituados a verlos así. Pondría x más y, y acá pondría z al cuadrado, ¿no? U, función de x, y de z. Entonces, cuando hagamos la derivada respecto de x, bueno, bastante simple, porque toda esta expresión, recuerden que esta expresión coseno al cubo del z al cuadrado, esto es lo mismo que escribir coseno de z al cuadrado todo elevado al cubo. ¿Estamos? Entonces, cuando hagamos la derivada parcial respecto de x, esto no nos trae mucho inconveniente porque se va a replicar tal cual está. Respecto de y, exactamente igual. En cambio, cuando lo hagamos respecto de z, este binomio va a ser la constante y acá vamos a tener que aplicar, sí, la derivada de este segundo factor, en el cual la función que predomina es la función potencial. O sea que esto va a ser 3 coseno al cuadrado de z al cuadrado, ¿sí? Luego por regla de la cadena por menos seno de z al cuadrado por 2z. O sea, acá vamos a tener que aplicar, va a ser una cadena de varios eslabones, digamos. En esta otra expresión vamos a tener el logaritmo de raíz de xy, fácil, u' sobre u, más seno de x sobre y, la derivada del seno es el coseno, no van a tener mayores inconvenientes. Z es igual, acá tenemos arco tangente, recuerden la derivada de arco tangente, lo buscan en la tabla de derivada, lo estudian en la tabla de derivada, lo memorizan bien y se van a recordar que es u' sobre 1 más u al cuadrado, en donde u va a ser todo este paréntesis que tienen acá.
y acá tienen una función exponencial, e elevado a la u, cuya derivada es e a la u por u'. Entonces, bueno, esto es una buena tanda de ejercicios como para practicar derivadas parciales. Ahora vamos a continuar con el próximo tema, derivadas sucesivas.